En la provincia de Jujuy hay una reforma constitucional que instala como un verdadero laboratorio de lo que se pretende hacer en la Argentina si llegara a ganar la propuesta de Juntos por el Cambio, convertir a este país en un país donde las protestas pacíficas sean contestadas con la represión y con la brutalidad. Mirá Rodríguez Larreta. Dice, Gerardo viene trabajando hace años por la provincia democrática y pacífica que le dijo basta a las mafias. Otra vez la palabra mafias, ¿eh? Jamás se dejó atropellar por un sistema corrupto y mafioso. Todo mi apoyo en este momento en donde está poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren avasallarla. Serían los maestros que están reclamando por un sueldo digno, ¿eh? El básico de un docente que inicia 35.000 pesos, cuando vos si no falta nada, recibís 70.000 pesos. Duele, porque vos te tenés que hacer chicle, tenés que hacer mil maravillas hasta de llegar. Si hablamos de represión, aparece una precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y claro, y dice lo siguiente: discuten el derecho a la protesta a todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagrosala, ahora quieren volver. Vamos a estar siempre del lado de la ley. No sé, no tengo palabras para explicar, digamos. En ningún momento fuimos con la mala onda de ir a piedrar así a los policías. Ellos empezaron a tirar así de la nada y ahí es en donde la gente se alborotó. Ahí es en donde yo me levanto y me paro y, bueno, y recibo el impacto en el ojo. Tiene 17 años. Nosotros estamos pacíficamente. No, porque ellos son pobres igual que nosotros. No les vamos a hacer nada a ellos, porque si nosotros le hacemos algo a ellos, somos igual que Morales. Nosotros somos mucho mejores que Morales. Viene convulsionada la provincia, ¿no? Con heridos, detenidos. Bueno, de nuevo Milagrosala está financiando el conflicto. A ver, la reforma de la Constitución, Eduardo, va por más derechos. Sería más contaminación, más expropiación de tierras del pueblo originario. Ni siquiera decir la palabra expropiar, ¿sabes qué? Vienen y te arrebatan las tierras, porque por supuesto ellos buscan litio, petróleo, buscan agua. La producción de nuestra gente va a ser reemplazada por la minería, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que vamos a perder el agua. El agua no la van a perder las comunidades nada más, la vamos a perder todos. ¿Estás apoyando a los pueblos originarios? Totalmente. Mi apoyo a todo el pueblo originario, a todo el docente, a todo el empleado público. Que una persona se ríe de nosotros, nos enfrenta con la policía, somos hermanos nosotros. En este momento se está trasladando a oficiales infiltrados que estaban aquí entre medio de esta paro pacífico. Con decisión y aplicando un solo artículo de esta Constitución, terminé con los piquetes y los cortes de ruta. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina y está saliendo muy bien. Estuve hablando con la justicia, con el fiscal, para que liberen a los detenidos, 8 o 9 mujeres que había detenidas por hombres, fueron agarradas de los pelos, revoleadas en el piso. Gerardo Morales, realmente es lamentable cómo está reprimiendo a ese pueblo que pacíficamente se está demostrando, se está exigiendo lo que realmente es justo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales en este lunes feriado, pero que realmente, Pablo, pasó absolutamente de todo, principalmente en la provincia de Jujuy. Con eso queremos arrancar hoy Desiguales y ahí nos queremos meter de lleno, porque no es solamente lo que viste en el informe. Vamos a repasar lo que dijo Gerardo Morales hace un rato, nada más, de una conferencia de prensa, Morales, en la que la conclusión inicial que podemos contarte es salir a la calle, luchar por lo que uno cree paga, vale la pena. Que los pueblos originarios, que las comunidades hayan bajado las rutas y se hayan manifestado como se manifestaron, bancándose represiones violentísimas, demostró, y ya lo vamos a repasar, que vale la pena, que movilizarse vale la pena, porque tuvo que dar marcha atrás el gobernador Gerardo Morales con la decisión de modificar determinados artículos que ya vamos a repasar. Sin embargo, Pablo, lo que tiene que ver con la política nacional y jujeña de los distintos partidos políticos, me parece, todavía es un hecho a discutir. Sí, efectivamente, creo que, como decís, Luli, el título es "Las comunidades originarias le torcieron el brazo a Morales". Va a ser importante que escuchemos ahora a continuación un par de fragmentos de la conferencia
conferencia de prensa de Gerardo Morales. Hay otro elemento que tiene que ver con la limitación de la protesta social, o más llanamente la prohibición de la protesta social. Y una cosa está vinculada con la otra, es decir, las comunidades fueron escuchadas porque fueron y cortaron la ruta. En ese movimiento es cuando fueron escuchadas, intentaron reprimirlas y desalojarlas 3 veces, no pudieron, y ahí Morales retrocede, vaya uno a saber en la lectura política que después la podemos ampliar. Pero compartamos 2 fragmentos de lo que fue la conferencia de prensa de Gerardo Morales hace un momento nada más. Primero, el momento en el que decide ir para atrás respecto de la reforma en la Constitución de la provincia en todo lo que ponía en riesgo o afectaba, esa es la lectura de las comunidades, las propias tierras y los derechos de las comunidades originarias. Dicen que vulnera derechos, accedemos. Damos de baja el artículo 50, para eso tiene que sesionar de nuevo y volvemos a la vieja redacción del 86. Hay otro artículo también que algunas comunidades nos plantearon, que es el de la propiedad privada, que también tiene modificación. Ese artículo, que es el 36, también vuelve a la vieja redacción, para que no se entienda. A ver, vuelven los artículos a la vieja redacción, que es del 1986, dice Morales. Lo cierto es que todavía no está muy bien claro si mañana, martes 20 de junio, se va a jurar toda la reforma constitucional, menos estos 2 artículos, o no se va a jurar nada. Eso, honestamente, no quedó claro en la conferencia. Nico recién estuvo preguntando también a unas fuentes del Ministerio de Jujuy, y tampoco queda claro. Sí. Lo quiero decir porque que mañana se jure esta reforma constitucional hace que se siga movilizando el pueblo jujeño, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más vamos a charlar con referentes de comunidades originarias y también con distintas expresiones que han estado vinculadas en las movilizaciones de las últimas horas, pero en concreto no se va a desmovilizar las comunidades originarias y el resto de las personas que efectivamente lo vienen haciendo hace ya varios días, varias semanas, diría yo, hasta tanto se confirme esto que plantea Morales. Bueno, en otro tramo, Morales sostiene y le echa la culpa al gobierno nacional, al kirchnerismo, a la cámpora, de estar financiando las protestas en la provincia, lo decía de esta manera. Pero Sala con toda su banda, que ahí anda en todas las marchas. Sus abogados están todos ahí en las marchas, mezclados con un reclamo legítimo de las comunidades, con un reclamo verdadero. Lo mismo han hecho con los docentes. Ahí están los diputados, está Carolina Moisés, están todos estos que no han hecho nada para Jujuy, lo único que están haciendo es generar violencia. Así que así es un poco la situación. Vuelvo a establecer la responsabilidad determinante del gobierno nacional en todo el clima de violencia que están agitando en la provincia de Jujuy, lo que repudio, rechazo y no se lo vamos a permitir. Quedamos abiertos. Bien, insisto que esto es para una lectura de la complejidad en la propia comunicación de Morales, ¿no? Uno muy a priori podría decir, bueno, lee inmediatamente que con las comunidades y con su movilización absolutamente inesperada, intuyo, y genuina, pero también inesperada por cosas que vamos a conversar en un rato nada más, Gerardo Morales entiende que no puede contra eso y por eso retrocede. Pero sin embargo, en el mismo movimiento, trata de encontrar otro adversario, voy a decirlo en sus términos, otro enemigo, para conducir hacia allí la lectura que se hace a nivel nacional de este conflicto, que esa narrativa y ese relato también está en juego, ni más ni menos que en momentos de definiciones electorales. Saludo ya a Lu Bertoy y a Nico Fiorentino, porque esto es político, esto es judicial, sin ninguna duda. Lu, trajiste un par de artículos para que veamos y intentemos, entender, ¿no? Sí, podemos arrancar, si quieren, con el artículo 50, que es el que Morales dice, bueno, lo corremos y volvemos a la redacción de la Constitución de 1986. Este artículo, concretamente, lo que hace es, yo les cuento los problemas, ¿no?, que tiene. Le daba al Estado provincial un poder discrecional a la hora de decir cuáles eran las comunidades y cuáles podían tener acceso a las tierras. Además, lo que hacía era arrogarse de alguna manera el gobierno provincial este reconocimiento, ¿no? Y decir, bueno,
las comunidades que existen son las que yo reconozco. Morales no dijo eso hoy en conferencia, ¿no? Aclaremos que hoy Morales en la conferencia que dio, lo que ponía sobre la mesa era que esta nueva redacción de los artículos 50 y 36 lo que hacía era darle derechos, respetarles la tierra, sacar ese modo paternalista de un Estado sobre los pueblos originarios. Eso es lo que dijo hoy Morales en conferencia. Sí, exactamente. Es lo que venía diciendo también el ministro Normando Álvarez García, cuando lo que también hay que decir que el trasfondo de la discusión de esta Constitución, en el último párrafo del artículo 50 también habla de la consulta previa e informada que se les debe dar a las comunidades originarias antes de abordar cualquier tema que los vincule, dice, de manera directa. Bueno, lo que pasó con la Constitución es que efectivamente no tuvieron participación, ¿no? Lo que hay que decir es que hay algunos defectos formales sobre cómo se discutió la Constitución. Debía tratarse en 90 días, se trató en 3 semanas. Dijo que están trabajando desde septiembre. Yo te voy a ir diciendo todo lo que se dijo porque si uno escuchaba la conferencia... Morales también dijo que 156 comunidades de 300, más o menos, habían sido consultadas, que eso estaba bajo un acta, que la discusión venía de septiembre del año pasado cuando se convocó. Sí, pero no había constituyentes, o sea, no los habían votado. Eran charlas en todo caso. En todo caso era una iniciativa de Morales. Así que no fue una reforma express, dice Morales. Bueno, lo que vienen diciendo es, esto se trató en 3 semanas, por ejemplo, el tema de derecho a la protesta se abordó en una única jornada en la Convención Constituyente. Las 7 pueblos originarios hicieron una presentación el 31 de mayo pidiéndole al bloque mayoritario, nosotros queremos saber qué están discutiendo, muéstrennos el articulado, nunca los recibieron, ¿no? Todo esto que les estoy comentando figura en una de las comunicaciones que hicieron organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá, ya hay denuncias o reclamos, digamos. Sí, hay varias presentaciones ante organismos internacionales, la Comisión Interamericana. Hoy el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, dijo, recibimos algún tipo de comunicación de este organismo pidiéndonos información. Hubo presentación particularmente ante la Organización Internacional del Trabajo por violación del convenio 169, que establece efectivamente que las comunidades originarias deben participar en la discusión sobre sus derechos, porque los atañe, esto se incumplió, hoy lo dijo en la conferencia de prensa Hugo Yasky, que habían hecho la presentación. Hubo otra ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después le fueron informando a distintos grupos de trabajos de también la Organización de Naciones Unidas sobre esta situación. El otro punto conflictivo que se va a mantener, bueno, les redondeo lo de comunidades originarias. Este artículo 50, claro, entra a jugar con el artículo de propiedad privada. Que es el 36. Que además ese artículo lo que permite son desalojos inmediatos, ¿sí? No solamente afecta, podemos decir, a las comunidades originarias, sino también a quienes luchan por el derecho, el acceso a la vivienda, ¿no? Esto lo que posibilita es desalojar mucho más rápido. ¿Sin medida judicial? Bueno, con jueces funcionando muy rápido. Recordemos que en la provincia de Jujuy, entre otras cosas, el Poder Judicial, la Corte Suprema, tiene 9 integrantes, 6 fueron nombrados por Morales, claro, ¿no? Casi es lo primero que hizo cuando asumió, ¿no? Sí, hay, bueno, todo esto tiene que ver con las distintas reformas que fue haciendo Morales también en la justicia, Ministerio Público. Hoy me decían, por ejemplo, que también todo lo que tiene que ver con organismos de control, esto queda muy debilitado con esta reforma. Y el otro gran punto de discusión tiene que ver con lo que se presenta como el capítulo de la paz social, ¿no? Esto que si lo pasamos... Hermoso eufemismo, ¿no? Bueno, ellos ahí crean un derecho, que es el derecho a la paz social. Esto no aparece en ningún convenio internacional de derechos humanos. En todo caso puede ser un objetivo que vos persigas asegurando distintos derechos para lesionar el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Dice, bueno, se puede manifestar siempre y cuando no sean violentos. Lo que no especifica es quién establece que una protesta es violenta o no. Y lo que dice es, no se pueden cortar las calles, no se pueden cortar las rutas, no se puede ocupar indebidamente edificios públicos. Esto
tiene un destinatario directo, por ejemplo, eran los docentes con las escuelas, ¿no? Bueno, pero tenían... dijo el otro día Morales, los docentes, lo dijo hace un rato, perdón, dijo, los docentes se manifestaron de manera ejemplar. ¿Dijo eso o no? En la conferencia. Me perdí ese párrafo. Dijo eso, habló de los docentes se manifestaron de manera ejemplar. Y lo que hicieron, entiendo yo, es marchar por las calles de San Salvador a lo que en un punto entorpecería la paz social de la que él habla. Sí. Lo mismo que las comunidades a las que ahora escucha. Bueno, es que además esto hay que, cuando yo les decía, bueno, ¿quién marca que una protesta es violenta o no? Esto entra a jugar también con a incorporar al texto constitucional todo lo que son contravenciones. Entonces, la policía está facultada para decir si una protesta es legal o no. Entonces, con eso se saltan incluso el Poder Judicial. Trámite judicial, yo insisto que fueron escuchadas las comunidades una vez que produjeron efectivamente el corte, digamos. Explícamelo como quieras, pero esto es lo que efectivamente ocurrió. Antes de ir al living, no quiero dejar de decir que el pueblo jujeño habló antes que varios dirigentes de la política. Sí, claro. Habló en su momento Agustín Rossi, hizo una manifestación vía Twitter. Yo no sé si Twitter alcanza para este tipo de momentos. Sí habló Catopodis también, le cayeron con de todo. De Juntos por el Cambio, la verdad es que no había mucha sorpresa. Iban efectivamente a hablar. Guado de Pedro también. Bueno, como ministro del Interior... Ustedes ayer hablaron con él. Pietragala estuvo ayer. Kelly Olmos, también la ministra de Trabajo, se manifestó. Guado de Pedro, hace algunos momentos, como ministro del Interior, me parece que la situación, quizá uno no termina de entender los tiempos de la política, las maneras, lo que pasa por abajo, pero sí hay un momento de visibilidad, de estado público de la situación, donde se requiere en el momento preciso. El presidente Alberto Fernández, hasta donde sé, tampoco lo hizo. El ministro de Economía, Sergio Massa, posible precandidato presidencial, tampoco lo hizo. Sí hace unos días se enarboló y se recordó la figura de Güemes. Me parece muy importante, pero para hacerle memoria a Güemes en este momento donde la lucha de los pueblos está ahí con la voz en cuello, digamos, me parece que hay momentos en los que las cosas tienen que pasar en el preciso instante en que son necesarias. El pueblo, si no, pasa por arriba de las situaciones y a las dirigencias. Vamos a charlar justamente con representantes de las comunidades justamente jujeñas que hoy están en las calles y en las rutas. Los voy a presentar. Estamos con Nelson Castillo, representante de pueblos originarios, principalmente del pueblo Colla, y con Melanie Huanca, también representante de pueblos originarios del pueblo Aymara. Gracias a los dos por haber venido. Sabemos que son jornadas largas y también muy movilizantes, entiendo, ¿no? No solo desde lo físico, sino desde lo espiritual y lo emocional. Nelson, no sé si vos querés comenzar. Primero, contándonos de lo que nosotros estuvimos diciendo sobre articulados, reformas y demás, si hubo contacto desde el gobierno jujeño con las comunidades por este tipo de artículos, ¿qué pasó en la represión del día sábado en Purmamarca y cómo está ahora la situación? Bueno, muy buenas noches y primero que nada gracias a este medio y a todos los medios que hoy se empezaron a sumar para conocer lo que realmente pasa en el pueblo jujeño. Yo soy uno de los hermanos del pueblo Colla. Ojalá que esté representando bien a mis hermanos que hoy están en el corte de ruta. Soy un hijo jujeño. Para nosotros es muy triste. Es muy triste lo que está pasando. Y por ahí la bronca nos está invadiendo un montón. Pero hoy me siento orgulloso. Me siento orgulloso de ser parte de este pueblo Colla y de ser un hijo jujeño, porque nos están enseñando primero los maestros, porque ellos empezaron con esta lucha hace ya 3 semanas, por mejoras salariales, pero esto ya viene hace mucho tiempo. La forma de gobernar, la forma de dirigirse, la forma de no responder a los reclamos ha desencadenado que los docentes hayan empezado con esto, y eso no le va a cambiar en nada. De ahora en más los docentes van a quedar históricamente como que dejaron las aulas para enseñarnos al pueblo jujeño a defender nuestros derechos. Y ahí se sumaron muchos, organizaciones sociales, campesinas, pueblo en general, y así se fue gestando hasta que el viernes pasado tuvo lugar una marcha histórica en el pueblo de Jujuy,
donde estábamos todo el pueblo jujeño, y ahí llegaba también todos nuestros hermanos de los pueblos originarios, pueblo Colla. Llegaron para decirle que ya basta este gobierno que no escucha, y por eso llegamos a esta situación. Muchas veces se pidió diálogo y no fue así. Se hizo una elección anticipada donde se elegía constituyente, pero nadie del pueblo sabía para qué eran constituyentes. No se explicó, no hubo una comunicación con el pueblo jujeño para entender que había que reformar. No hubo una comunicación, no hubo un debate. Nosotros, y yo le decía a nuestros hermanos, nosotros vamos a elegir de acá un candidato que puede estar 4 años, pero cuando hagan las reformas, esa reforma puede durar muchos años. Y ese era, digamos, el motivo, y que se haga en un tiempo tan rápido también ha provocado todo esto, todos estos hechos que vamos relatando nosotros han desencadenado que hoy el pueblo jujeño, porque el pueblo jujeño y trabajadores, el que está hoy en la ruta, están los docentes, están todos ahí acompañando, estén hoy diciéndole que caiga esta reforma. Ya nuestros hermanos, el pueblo jujeño, han dicho que esta reforma no la vamos a aceptar. En todo caso, si hay que hacerla, la hagamos de nuevo, votemos de nuevo. No es para nosotros como pueblo que no ha sido escuchado, no es justo que hoy y que mañana se esté haciendo esto, porque para nosotros hoy es un día que no vamos a dormir. Y me imagino que mis hermanos allá estarán pensando qué es lo que van a hacer, porque si mañana sucede eso, estaremos también viendo y comprobando que Jujuy a partir de eso ya no va a ser lo mismo, porque nuestro pueblo han dicho que ellos no van a dejar la calle, la ruta, hasta que no caiga la reforma de la Constitución provincial. Melanie, por lo que han podido conversar, ustedes están aquí en representación de las comunidades, pero a partir de la decisión de Morales de volver para atrás con estos artículos de la reforma vinculado a las comunidades, ¿crees que va a haber desmovilización? ¿Qué crees que va a pasar mañana? No va a haber desmovilización. Los pueblos van a seguir peleando porque las mentiras siempre han estado constantes. Los hermanos jujeños ya no creemos más en todo lo que él pregona y habla. No hay derechos. Cuando uno exige sus derechos, tenemos contravenciones, persecuciones. Es por eso que no mencionamos el nombre de los diferentes pueblos, organizaciones que se están movilizando, porque eso sería ponerlo como para que sean una cacería de brujas, la cual está haciendo, ¿no? La mayoría de los compañeros que han apoyado cuando se ha movilizado Caspalá han empezado las contravenciones para todos. Los compañeros también han sido seguidos. No es la lucha del pueblo, de los pueblos de Jujuy, no solamente es de ahora, es de hace mucho, pero no he oído. De 2019 han pedido una consulta para poder hablar sobre los derechos, por los desalojos, el abuso indebido, la comercialización del litio. Entonces no ha habido una consulta. Prácticamente han impuesto sus leyes. Desde el gobierno de Gerardo Morales, el pueblo Colla ya no tiene derechos, ya no hay espacios. Y lo más doloroso es saber que los pueblos tienen que defenderse solos con el recurso que es más importante para todos nosotros los hermanos que radicamos y vivimos en esta tierra bendita, con el recurso que es el litio. No tomemos conciencia que los únicos que están peleando son los pueblos originarios que están donde está el litio. El litio ha sido comercializado, ha sido vendido, pero avasallando, haciendo desalojos a los pueblos originarios. Los pueblos creo que tienen más derechos, no han nacido ahora. Ellos ya estaban, ya existían. Esas tierras ya les pertenecían. Jamás hubo una consulta para poder vender y comercializar el litio. Hoy es un negocio económico, no es una lucha de poderes o buscar mejores espacios. Hoy escuchábamos en la conferencia de prensa que dio Gerardo Morales, decía, hubo una consulta, van a haber más derechos, vamos a retroceder. El pueblo ya no le cree. Si ustedes a mí han pregonado desde que ha entrado a la campaña como gobernador, las promesas jamás se han cumplido. Ha habido más sometimientos y no respeto a los pueblos originarios. Los pueblos originarios no estaban recién, los pueblos ya existían. Y quitarles el espacio y decirles si van a ser afectados, van a ser numerados con nuevas tierras.
es sacar de la tierra de donde han nacido. Ahí hemos nacido. Somos pueblos originarios. No nos pueden desterrar de donde nosotros pertenecemos solamente para ver los intereses económicos que les sirve a unos cuantos y no a los pueblos originarios. Melanie y Nelson, entiendo que mañana a las 3 de la tarde aquí en el Obelisco va a haber una concentración muy importante, pero también va a haber una movilización muy grande en Jujuy, por supuesto, donde está ocurriendo todo. Y vamos a ir en vivo a Purmamarca, porque estamos en comunicación con Amancay Gaspar. Ella es docente, es vecina de Purmamarca, es cocinera. Además, Amancay, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Estaba escuchando y realmente lo que dicen los compañeros, los hermanos, es así lo que está sucediendo acá en Jujuy. Estamos pasando un día muy triste, estamos angustiados, estamos con nuestra garganta, con un nudo en nuestra garganta. Quiero decir, nosotros, el pueblo está en la calle, el pueblo está en la ruta. No hay partidismo acá, acá no hay ni izquierda ni derecha. Estamos todos contra esto, contra esta reforma. Y es como dicen ellos, tanto las comunidades que bajaron de la puna, como los docentes, seguimos rechazando la reforma constitucional. Realmente no hubo consulta. 2 días bastó para realizarla, si la realizaron en esos 2 días, porque me parece que debe haber sido mucho antes. Amancay, esto llamó muchísimo la atención. Te quiero preguntar ahora cómo está. Entiendo que vos estás en Purmamarca. ¿Cómo está viviendo esta noche allí, teniendo en cuenta que mañana sería la jura de la reforma constitucional sin estos 2 artículos? La verdad no tenemos mucha información, no es muy claro qué va a pasar mañana. Pero ¿cómo está viviéndose esta noche en Jujuy? Realmente se vive es muy angustiante. Yo ahora estoy en Tilcara, porque justamente donde es el corte no tenemos señal ni de internet ni de teléfono. Estamos totalmente sin comunicación. Entonces, desde acá de Tilcara, de la Asociación Amigos de Tilcara, donde estamos cocinando para llevar a las comunidades la cena, nosotros estamos todos muy angustiados. Estamos muy angustiados. Esta reforma en las calles, en las rutas, cuando uno va a dejar los alimentos, a ayudar a las comunidades, se puede ver el apoyo de toda la gente, cómo pasan tocando bocina, como diciendo vamos todavía. Se puede ver totalmente el apoyo cuando pedimos mercaderías para cocinar, llegan de todas partes. Está la gente totalmente movilizada. Yo creo que los únicos que no escuchan justamente son lo que nosotros elegimos como representantes. Y acá, y esto tengo que decirlo, acá tanto la oposición como el gobernador con todos sus ministros comen en la misma mesa. No le importa el pueblo jujeño. No le importan los docentes, no le importa las comunidades, no le importa. Es algo, y nos sentimos que hace 3 semanas estamos gritando, y hace mucho más todavía, pero nunca tuvimos, digamos, un espacio. De esto no se está hablando, ahora recién comenzó, cuando hubo esa represión donde tenemos vecinos, hermanos que perdieron los ojos después de la represión. Fue muy triste. Quiero, Amancay, saludar a Alejandra Cejas, que también está compartiendo el Zoom en este momento. Ella es abogada, exdiputada provincial de Jujuy. Alejandra, te escuché, en realidad, sí, en una entrevista en el Submarino Jujuy, muy interesante, vos decías, ya no es Morales o el gobierno de Jujuy contra docentes, contra las comunidades, es contra el pueblo de Jujuy y esto es difícil que tenga arreglo. ¿Qué mirada o qué conceptualización política haces de la conferencia que ocurrió hace un rato o nada más? Muy buenas noches. Bueno, la verdad sorprendida. Primero, bueno, saludar a los hermanos en el piso, a Amancay. Coincidir con Amancay, esto no hay una pelea partidaria. Acá Morales está peleando con el pueblo. Está buscando en quién focalizar su enojo. Lo que acaba de decir en la conferencia es un absurdo. Esa reforma constitucional ya se votó.
¿qué trámite van a hacer para modificar eso? Todo lo que hagan, si retocan eso, ya es un ilícito. Mañana van a jurar a las 18 horas. Esto es para confundir a la población, es para tratar de justificar lo que hicieron. Los hermanos y las hermanas de las comunidades estuvieron el viernes en San Salvador de Jujuy, donde fueron hasta sacados de la plaza central. Después se fueron y decidieron, para que escuchen sus reclamos, ir a la ruta. En el día de hoy hubo más de 22 cortes en toda la provincia de Jujuy. Toda la provincia está movilizada. Toda y absolutamente toda la provincia está movilizada. No hay un solo lugar en la provincia donde uno no vaya a hablar y se esté hablando de esto. Alejandra, quiero sumarte esto porque nos están pasando la información a nuestros compañeros en base a lo que va a ocurrir mañana. No se va a jurar, pero sí se va a abrir una sesión en la que se va a reconsiderar estos dos artículos, el 60 y el 36, y va a terminar ahí la constituyente. Es decir, yo no sé si vos lo interpretás así, pero hay un intento hasta de división del pueblo jujeño, como diciendo, bueno, a las comunidades las escuchamos. Ahora, lo que tiene que ver con cortar las calles y la paz social va para adelante. Arréglense entre ustedes. No sé qué interpretan ustedes. Te doy la palabra primero a vos, Alejandra. Sí, yo te insisto, ya se votó esa reforma. Esto no es un trámite de una ley, ni está en suspenso el tratamiento de la reforma constitucional. Lo que está tratando de hacer es un mamarracho, como diría Cicerón, mientras más escaída está un gobierno, más absurdas son las leyes que dictan. El problema de las comunidades no solamente pasa por el tema de la propiedad, hay un problema de los recursos naturales, que nada dice Morales. Hay un problema con la cuestión de lo que está incorporando en la primera parte, que es la parte pétrea de la Constitución, en cuanto le pone límites al propio gobierno nacional para intervenir. No reconocen Constitución nacional, no reconocen tratados internacionales. Morales habla de inteligencia artificial. Lo que le está pidiendo, por lo menos el pueblo trabajador, es que suba los salarios. No ha podido resolver eso y hoy lo ratificó. El tema docente lo cerró. Y el resto de los trabajadores, hoy estaban los gauchos marchando. ¿Cuál es el problema de los gauchos? Los gauchos también defienden la tierra. Todos vamos a salir a defender derechos y garantías. Y aprovecho para explicar algo también. Nosotros somos ciudadanos argentinos. Yo no entiendo por qué el gobierno nacional no está interviniendo directamente en esta cuestión. Acá hay un problema constitucional gravísimo. Están rompiendo con la República y están rompiendo con el sistema federal, porque están desconociendo la Constitución nacional. Alejandra, Morales decía, esto no fue una reforma express, creo que está vinculado con lo que recién decías. Esto no fue una reforma express, hubo una convocatoria en septiembre, luego en noviembre. En la discusión por las elecciones ejecutivas de hace un tiempo atrás, también esto era parte de la campaña. La pregunta es por qué Morales revalida a partir de su candidato Sadir, Carlos Sadir. Yo te lo divido en dos al tema. En primer lugar, nosotros el año pasado, junto con el doctor Justi, ya incorporamos la inconstitucionalidad de la convocatoria de reforma porque fue un mamarracho. El 70% de la población está en contra de la reforma. Y eso lo sabe Morales, y por eso es que el año pasado no pudo llamar por separado las elecciones provinciales a la reforma constitucional. Lo tenía que hacer en el 2022, porque la ley de reforma de la Constitución, que lo hace con el PJ, como hizo ahora la votación, lo hicieron a espaldas del pueblo de Jujuy, no lo hicieron con la conformidad, ni tampoco se hablaron de los artículos de la manera en que se presentaron. Acá se presentaron al libro cerrado y se votó como estaba. Habían 30.000 jujeñas y jujeños en la calle el día que se votó. En una hora votaron esa reforma. Por eso está votada, desde el jueves la votaron. ¿Qué es lo que quieren cambiar ahora? Lo que hagan ya es ilegal. Y nosotros vamos a ir por la inconstitucionalidad para que toda la Argentina sepa el mamarracho que es Jujuy, porque esa constitución está escrita solamente para refrendar los intereses económicos, patrimoniales y para además resolver los problemas legales que tiene el gobierno de Jujuy. Y nosotros ya hemos planteado esta cuestión desde el 2022, porque ya era un mamarracho desde que se sancionó. Así que acá nadie sabía cuál era la modificación. Yo, la verdad, por lo menos no conocía. Antes de ayer empezamos a ver qué estaban modificando. Y ahora lo que dijo es novedoso también. Claro. Nelson, te quiero preguntar qué significa que bajen las comunidades. Porque se escuchó mucho estos días de bajaron las comunidades, que es algo que no ocurre tan seguido. ¿Qué significa eso?
nosotros que vivimos hace muchos años en Jujuy, lo que ha pasado, las comunidades siempre han expresado, como todos los dicen, siempre se han movilizado, constantemente han hecho marchas como las que hicieron todos los años por el agua, por el litio, y esto ha desencadenado la bronca y todo lo que venía haciendo Gerardo Morales. Yo creo que, como decía Alejandra, no se está escuchando al pueblo jujeño, y eso es fundamentalmente porque Morales, digamos, está decidiendo con un grupo únicamente de políticos o de una élite que gobierna, y eso, como lo decía, la reforma la hicieron, nosotros entendemos del pueblo originario que lo hicieron más que nada para quedarse con el negocio del litio. Eso es lo que realmente, digamos, las comunidades interpretamos que está pasando en Jujuy, y por eso es que las comunidades y el pueblo jujeño ha decidido que esa reforma caiga. Nosotros ya no le creemos lo que diga Morales. Y después lo que decía Alejandra es que nosotros somos jujeños, somos argentinos, pero nos sentimos abandonados de un gobierno nacional que no ha salido a decir, de centrales de trabajadores argentinas, de organizaciones sociales, no me refiero a todas, ni a todos los sindicatos, que no han expresado y que no han estado. El pueblo jujeño hoy está dando un ejemplo, como lo decía Mancay, como lo dicen nuestros hermanos, porque están poniendo el cuerpo en esta situación. Y yo no vi ningún funcionario nacional, todos están pensando a ver quién gana, pero a ningún funcionario nacional ni de la oposición a estar allí, a estar en ese lugar. Lo que necesitamos, por eso es que estamos nosotros hoy en este piso, para que el presidente de la nación mañana salga y diga lo que está pasando. Y como decía Alejandra, no hace falta que yo lo diga, él sabe lo que tiene que decirle al pueblo. Para eso lo elegimos nosotros, los jujeños y la comunidad Colla. Él tendría que estar saliendo primero a dar respuesta, o que no ve lo que está pasando. Todos los medios ahora lo están difundiendo. Y después a todas las centrales de trabajadores. Esto está pasando, la única que se expresó, como decíamos, la CETERA. Vuelven los docentes a ser protagonistas de esto. Y como decían, los gauchos jujeños, como hablaba de Güemes, los gauchos de Güemes esta mañana empezaron también desde Humahuaca, y se fueron sumando todos los gauchos, digamos, para llegar seguramente esta noche o mañana para expresar el descontento. Está todo el pueblo jujeño. Esto se hace con presencia, no haciendo partes de prensa ni exclamaciones. Nosotros necesitamos que el pueblo argentino esté presente. Por eso es que mañana todos los residentes de jujeños, ellos están convocando, y nosotros nos vamos a sumar para que mañana a las 3 de la tarde esté el pueblo argentino, estemos nosotros defendiendo a todo el pueblo jujeño que hoy no está escuchado, que no es escuchado. Así que... A las 3 de la tarde aquí en el Obelisco, eso es mañana. Mañana a las 3 de la tarde en el Obelisco. Ya nos dijeron que van a salir de diferentes lugares, pero esto no tiene que ver con las banderas ni con ideología. Como lo decía Mancay, está el pueblo. Están tocando, digamos, han lastimado a muchos hermanos. A muchos hermanos hay hermanos que han perdido el ojo. Hay hermanos que ya están siendo intimidados, amenazados. Es duro. No pensábamos que íbamos a vivir en democracia y esto lo que está pasando es un retroceso de la democracia. Si no tomamos conciencia de lo que está pasando en Jujuy, esto nos va a pasar a todos los argentinos y eso no queremos. ¿Crees que, te lo pregunto a vos también, Melanie, ¿crees que Morales sí se dio cuenta de esto y por eso da marcha atrás en el articulado? No, no se dio cuenta. Es una estrategia para parcializar lo que está sucediendo. A ver, hay algo que capaz la mayoría de los hermanos argentinos a los que hoy nos están sumando, hoy se nota el poder económico que hay para silenciar. ¿En qué parte no entienden la lucha de lo que es de los pueblos originarios? ¿En qué parte no sienten cuando la gente está siendo golpeada, perseguida, arrastrada por el piso, peleando por el único recurso que puede levantar a la Argentina para todos? ¿En qué parte no está viendo los medios de comunicación que se venden y no están ahí para mostrar todo lo que sucede? Este de poder y la ambición, economía que tienen con los élites que vienen a saquear
a los pueblos que tienen este recurso tan valioso para poder explotarlo. No lo sienten. Nosotros ayer cuando estábamos en la vigilia veíamos que compañeros sumaban y decían, ¿qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa, hermanos? Están matando. Nos están haciendo desaparecer. Los pueblos ya están desapareciéndose. Hermanos, tomen conciencia. Nos están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para la soberanía de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes. Porque si el pueblo no produce, la aldea no come. Nos están quitando parte de las tierras. Canabas está creciendo, hay desalojos en la finca El Pongo. Se movilizan, nadie los escucha, cada vez lo parcializan, desaparecen. Han habido intervenciones en los celulares para no poderlo publicar. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos y ven, pero los collas que saben, nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Tiene que caer la reforma y el gobierno tiene que intervenir. Porque el pueblo se va a enfrentar mañana para que caiga la reforma, porque hoy quiere confundir al pueblo para cambiar algunos artículos, que solamente lo usa como una estrategia para apaciguar un día más y alargar y hacer que se apruebe y que puedan jurar sobre la reforma. Si pasa un día más y el pueblo baja los brazos, nos van a seguir pisoteando, nos van a seguir trapeando, van a seguir arrastrando, van a seguir baleando, nos van a seguir persiguiendo, nos van a seguir deteniendo. Y no van a tener derecho a seguir reclamando. ¿Por qué? Porque no es muy cómodo estar en sus casas festejando el Día del Padre, mientras los padres estaban luchando por lo que tienen que dejar el futuro para sus hijos y el futuro para todos los argentinos. El litio es un recurso que va a levantar a la economía de todos los argentinos. Creo que si no empezamos a tocarnos el pecho y el corazón por el buen vivir y por el agua, que poco a poco lo están privatizando para que nosotros como pueblos originarios tengamos que comprar el agua que nosotros cuidamos. Creo que no hay conciencia, hermanos, no hay conciencia. Y esa conciencia queremos ver mañana con toda la fuerza de poder salir a las calles y gritarle al mundo entero, a todos los pueblos originarios de toda Latinoamérica que se sumen a esta lucha para defender por la vida de todos los hermanos argentinos y para todos los hermanos de los pueblos originarios en general. Nos están desapareciendo por estas dictaduras que nos están haciendo, que tenemos que seguir siendo las empleadas, tenemos que siendo las semillas, las campesinas que tengan que trabajar a lazo, sometidas a punta de bala, para no seguir pronunciándonos. Es una forma de callarnos. Y el estar aquí, seguro que cuando volvamos vamos a tener contraversiones. Pero no les tenemos miedo. Si nuestros hermanos han puesto el pecho para recibir las balas, nosotros estamos dispuestos a ir presos. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando mientras nuestros hermanos estén luchando en Jujuy. Y creo que todos tenemos que salir a las calles a reclamar por los derechos y por el futuro de todos los argentinos. Melanie, Nelson, gracias por haber estado aquí. Y seguimos de cerca, por supuesto, todo lo que está pasando. Alejandra, Amancay, muchas gracias también. Vamos a un corte. Corte y estamos. Muchas gracias. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Ay, ay, ay. Bueno, esta es la casa de Alex Macaliste, ¿estamos de acuerdo? ¿Está por acá? Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura,
la buena onda. ¿Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta? Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! Belgrano, la película. Lunes, medianoche. Televisión Pública. ¡Viva la patria! Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. ¿Campeón del mundo? Mucho gusto. Mucho gusto, todo bien. Los argentinos son siempre bienvenidos. Vamos todavía, mirá que te caen todos, ¿eh? Pasó la dirección. ¿Te cambió la vida? Sí, obvio. ¿En el avión hablaban? Che, no, estará ya la gente esperándonos, Sí, ya nos imaginábamos la locura que iba a ser todo. La foto es la que tengo con mi familia. Creo que esa es la foto que se me viene a la cabeza. Mejoral para Niños sabe que llegar a tu casa y encontrarla dada vuelta solo significa una cosa: que tus hijos se sienten bien. Mejoral para Niños con paracetamol. Mejoral para Niños, tranquilidad para padres. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, seguimos en Desiguales. Estamos todavía tratando de reponer un poco de lo movilizante que fue la charla de recién. Como para un golpe de realidad, ¿no? También. Sí, y también que las cosas que callan a veces las pautas emergen por otros lados, digamos, ¿no? Siempre sale, no importa cuánto se ponga para tapar determinado tipo de cosas. Bueno, todo esto está directamente vinculado con lo que vamos a charlar ahora con Nico Fiorentino, porque en medio de todo esto se discute la representación de cada uno de los problemas que tienen nuestras comunidades en la Argentina, y en eso andamos, porque estamos entre el cierre de alianzas, Nico, y camino al cierre de listas. Sí, la banalidad que siento en este momento del tema que voy a tocar, me cuesta mucho enfrentarlo después de tocar como algo que afecta, pero lo voy a tratar de hacerlo con el mayor profesionalismo posible. Pero pensando al revés, porque por supuesto que la democracia no se juega solo acá, pero es un paso muy importante cómo se define una representación y cómo eso después va con qué narrativa, con qué relato, diciendo qué, con qué programa, con qué promesa a una elección. Lo que les puedo confirmar es que a más tardar el sábado vamos a saber quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria. Pero eso ya lo sabemos. Gracias, Nico. Un dato, ¿querés que tenga? Más tarde el sábado. Hay una posibilidad que dice que puede ser el jueves, pero esto es... Nada, cambia cada 5 minutos. Volvieron anoche de Río Gallegos, que estuvieron en el Calafate después Máximo Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Había un montón de expectativas respecto a la vuelta, si volvían con algo resuelto, si había habido algo de rosca en el sur. Hoy hubo reuniones, hubo llamados. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué hacer con Daniel Scioli? ¿Y por qué lo digo así? Porque al día de hoy todavía hay sectores que creen que se puede llegar a un entendimiento para conseguir imponer la estrategia de la lista unida, del candidato único. Y cuando digo entendimiento es porque me parece que
Si el camino era forzarlo a que se baje con el reglamento, con los avales, con las declaraciones públicas, con eso, las fotos, etcétera, eso no, digamos, con mostrar que atrás tenés a los gobernadores, a la CGT, a la CTA, a los intentos, con que vos le demuestres que es 98-2 en el peronismo, evidentemente hay una decisión de él y de un grupo de dirigentes de ir a fondo o de sostenerlo hasta donde le dé. De hecho, hoy surgieron, no sé si tuvieron feriado, yo tuve uno más o menos, pero leí en muchos portales, está todos los operadores del sector sciolista, albertista, tolosa-pacista, ese universo, diciendo que si de acá al miércoles no hay un acuerdo para revisar alguno de los puntos del reglamento, sobre todo el reglamento de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, van a ir a la Junta Electoral y lo van a denunciar. Lo que ya habían advertido primero el PJ bonaerense, lo hizo la propia vicepresidenta en Río Gallegos, van a ir igual. Es decir, lo que están tratando, o sea, el escenario es, ¿con el látigo o no? ¿Habrá zanahoria? Y cuando vos dices habrá zanahoria, preguntás, ¿cuál? Scioli en la fórmula. ¿Qué le pueden ofrecer a Daniel Scioli? Está bien, pero es un esquema aceptable. Ponele que le ofreces a Scioli ser el vicepresidente. ¿Y a los demás? ¿Y a Tolosa Paz? Claro, a los que van con Scioli, digamos. ¿Y a Aníbal Fernández? ¿Te imaginas a Aníbal Fernández en una lista bendecida por Cristina Fernández de Kirchner? A menos que haya un mega acuerdo. Hoy no parece eso viable. Y después ahí empezás a analizar el esquema posterior. Bueno, si Scioli no se baja, si no surge el llamado... A ver, lo que dicen es la única persona que puede o que tiene el poder para personal tratar de influir de alguna manera y ni siquiera garantizar que se baje es Cristina, y hasta donde yo sé no lo va a hacer. Cristina, de hecho, lo que había dicho es, o al menos lo que leí a colegas contarlo, yo no puedo decirle a él nada. No, ya por el lugar que ocupó, por el lugar que la fórmula que encabezó en su momento, él puede hacer lo que quiera. No, además tiene un respeto, digo, más allá de las diferencias históricas que tuvieron. Cuando era gobernador y ella era presidenta, era una cosa, no sé, ustedes eran muy chiquitos, pero no era la mejor de las convivencias entre la Casa Rosada y La Plata. Terminó siendo su candidato y Cristina suele tener un respeto por las personas que con mayores diferencias. Si algo ha mostrado Daniel Scioli es que siempre pateó por el mismo arco. Después cada uno puede revisar qué hizo, dónde estuvo, si hace declaraciones amistosas con Patricia Bullrich, una persona que lleva 9 meses sin pronunciarse, sin repudiar un atentado, un magnicidio. Bueno, eso pasa por el color, pero siempre partió para el mismo arco, y eso en el peronismo, en la tradición peronista, tiene una validez. Y esto también empieza a performar el candidato, porque si vos no podés bajar a Scioli, lo que seguramente va a pasar es que Massa no pueda ser candidato. A menos que vos quieras tener ¿Tienen visto el meme que circula un montón de los dos monitos con una navaja y 8 o 10 personas mirándolo alrededor como alentándolos? Bueno, si la paso del Frente de Todos o de Unión por la Patria es Scioli Massa, va a ser así. Claro. Básicamente porque tienen un vínculo muy deteriorado. Un vínculo deterioradísimo, personal. Muy elegante, que data de hace muchos años. A todo esto, Guado de Pedro estuvo en Mercedes, volvió ahora. Me parece que está ahí, ya hizo todo lo que podía. Me parece que está ahí sentado viendo, pues ya está. Si me toca, me toca. Si no me toca, no me toca. Y ojo con Mansur. ¿Por qué? Mansur, bueno, lo viene diciendo. Estuvo en Catamarca, ahora va a estar en Florencio Varela. Si vos me explicás qué hace un gobernador saliente de Tucumán en un acto en Florencio Varela, a mí me encantaría que vos me lo expliques. Dirigente del Partido Justicialista. Dirigente del PJ. O la colectividad tucumana en Florencio Varela. ¿Creen que el miércoles, jueves, sí lo que esperan? Hasta ahora el escrutinio definitivo no lo ratifica, pero si como creen, Rosana Chala termina siendo electa gobernadora, intendenta de San Miguel de Tucumán, y el peronismo recupera San Miguel de Tucumán, podría haber un acto de Tucumán miércoles, jueves, y que ahí diga públicamente lo que ya mandó a decir. El fin de semana estuvieron operadores de Mansur llamando senadores y diputados nacionales diciendo, che, mirá que se lanza, mirá que se lanza, mirá que se lanza, mirá que se lanza. ¿A qué se lanza? A vice. O sea, él va a decir a presidente, pero lo que está buscando es ser el vice en la fórmula de Guado de Pedro. El problema es que si vos te lanzás a vice, terminás con suerte primer candidato a diputado nacional. Vos siempre tenés que...
lanzarte acá para pelear esto, y si te lo digo yo, imagínate cuánto lo sabe Mansur, básicamente, ¿no? Pero ese es el escenario en estas horas, pero confirmadísimo. Antes del sábado vamos a saber quiénes son todos los candidatos. Qué bueno, Nico, esa información. Gracias, Nico. Bueno, buena lectura por otra parte. Vamos al living. Con nuestro invitado. Está Itai Hackman, diputado nacional, referente del Frente de Patria Grande. Itai, ¿cómo estás? Andan? ¿Qué Muy decís? Bien. Buenas noches. A ver, en función del programa especial que tenemos, ¿querés arrancar por acá, por lo que decía Nico, o querés arrancar por lo que participaste del bloque anterior? No, primero me parece expresar la solidaridad con el pueblo de Jujuy, ¿no? La verdad que no voy a agregar mucho a lo que ustedes ya estuvieron diciendo, de lo terrible de lo que está sucediendo allá. Y, digamos, hay todo un proceso, además de la reforma constitucional y de la represión, que viene ya de una serie de reformas que viene haciendo Morales. Ustedes algo mencionaron, ¿no? El Poder Judicial, en donde básicamente hay una vocación autoritaria que nos tiene que llamar a la reflexión de un espacio político que permanentemente apela al republicanismo y además de lo que se supone que es el ala moderada de esa coalición, ¿no? Bueno, si este es el ala moderada, imaginémonos lo que será el ala dura, ¿no? No sé si ustedes lo dijeron, pero además de todo eso, ustedes saben que Morales proscribió un candidato en Jujuy a gobernador. Al senador Snopek, que vino la semana pasada acá a Desiguales, pero que dentro del pero dentro del justicialismo es el único que se le anima. Y digo esto porque el candidato que encabezaba supuestamente la unidad del Partido Justicialista, que es Rubén Rivarola, es un socio de Gerardo Morales y fue uno de los que estuvo a los abrazos en esta constituyente. Todo lo que viene pasando en Jujuy es posible, entre otras cosas, porque hay un pacto de poder. Totalmente. Hay un pacto de poder. ¿Ustedes saben cuál fue el argumento para proscribir, para impugnar la candidatura de Snopek? ¿Cuál? Que la hermana de Snopek es pareja de Morales. ¿Ustedes escucharon una vez una cosa así? O sea, si mañana, no sé, el gobernador o el presidente se pone de novio con mi hermana, yo no puedo ser candidato. O sea, una cosa insólita. El argumento es claro, es una norma que en realidad está puesta para que el que está gobernando no pueda poner a un pariente como continuidad, ¿no? Es, evitar el nepotismo. Pero no para un opositor. Claro, o sea, es una cosa insólita, una aplicación. No se llevan entre es para que vos no dejes, qué sé yo, a tu, no sé, tu cuñado, tu cuñada en el poder. Pero no para que si una persona con la cual vos tenés un vínculo, un pariente, no pueda presentarse en tu contra. Es una cosa. Y aplicaron eso y el Poder Judicial legitimó que una persona no pueda ser candidata. Ahora, ¿esperás del gobierno nacional algo más que lo que se dijo hasta ahora? Sí, por supuesto. Primero, había una cuestión. Snopek pedía la intervención del Partido Justicialista de Jujuy. Nosotros presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. No, sumémosle todo el tema de Milagro Sala. Acá hubo una inacción evidente, pero lo más importante ahora es que esto es un laboratorio. Esta va a ser. Nosotros ahora vamos a un proceso electoral. Podemos ganar o podemos perder. Si perdemos, si lo que gobierna la Argentina en el futuro cercano es esto, lo que está pasando en Jujuy es una muestra, lo dijo recién uno de los, Nelson que estuvo acá, dijo, si el pueblo argentino no abre los ojos de lo que está pasando en Jujuy, lo va a padecer todo el pueblo argentino. Es decir, esto es un laboratorio de lo que va a pasar en la Argentina si esta gente vuelve a gobernar. Sectores, hoy Morales decía con mucha claridad, más allá del tema de los artículos vinculados a las comunidades sobre lo que retrocedemos, decía Morales, después la legislación que tiene que ver con la limitación del derecho a protesta queda como está. Y él decía, esto se está observando en todo el país, lo que está pasando, lo que estamos decidiendo en términos de prohibir, por ejemplo, los cortes de calles, cortes de ruta. ¿Ahí no crees que hay un sector de la sociedad argentina que efectivamente puede avalar eso? Siempre existió eso, ¿no? Por eso esos discursos... Mayoritario, te preguntaría. Esos discursos siempre existieron, existen en la política y puede haber un humor que cambia, sí. Porque, qué sé yo, mucha gente le molesta que haya corte de calle y entonces cala ese discurso, después hay una represión terrible, pasa lo que pasa y mucha de esa gente cambia de opinión porque le parece... Es decir, el humor social, obviamente, por un momento puede legitimar más un discurso o el otro. Ahora... lo que nosotros tenemos que ver es que siempre que se aplica, digamos, acá no hay una vocación represiva por amor a la represión. Acá lo que hay es un modelo económico que en el caso de Jujuy tiene una relación directa con la cuestión del litio y de la estructura que se está montando de los pactos de poder para entregar el litio. Y ese modelo económico, que es el mismo que se quiere llevar a nivel nacional por parte de Juntos por el Cambio, solamente puede cerrar con represión. La represión no es solamente por una vocación autoritaria de un gobierno de turno. Surge cuando vos
tenés un modelo económico, una política económica que deja una porción de la población afuera. Y esa población sale a protestar, sale a reclamar, y la única manera de disciplinarla es con represión. Pero ahí pregunto si no hay una lectura sobregirada respecto de lo que la sociedad ahora acepta y antes no. Es lo que dice Macri. Se aprendió con sacrificios, se aprendió con dolor, pero ahora que tiren 14 toneladas de piedra porque nos la vamos a bancar. Y Patricia Bullrich cree que vamos al frente, pasamos por arriba con un auto a todos estos sectores que no quieren este modelo, en este momento nos van a acompañar. Eso es lo que ellos creen. Yo creo que están Quizá equivocados. Morales también lo creía y yo creo está pasando esto. Pero fíjate, Morales hasta hace un par de semanas era el modelo exitoso de cómo el tipo resolvió lo de Milagro Sala y la sociedad lo apoya en vez de repudiarlo. Bueno, sus spots dicen eso. Bueno, y ahora, fíjate, y este es el inicio de un declive, no tengo dudas, porque a ver, una cosa es lo que hace la militancia organizada, la gente, y otra cosa es cuando intervienen los pueblos. Y los pueblos muchas veces no intervienen todos los días, no militan todos los días. A veces pasan largos periodos y vos decís, che, acá está todo dormido, están haciendo todo eso y no pasa nada. Y de repente un día, ¿cuántos ejemplos tenemos en la historia argentina donde vos pusiste recién el ejemplo de la movilización por la reforma previsional de Macri? Hasta ese día, Macri se quedaba 8 años mínimo. Viste la final el de macrismo, 2017, ¿no? 20 años iba a gobernar la Argentina. Bisagra. Y de repente, ¿qué pasó? ¿De un día para el otro la gente cambió de opinión? No, son a veces cuestiones que se van cultivando poco a poco, día a día, y un día explotan. Como explotó ese día en el Congreso, como explotó hoy en Jujuy. Entonces, la idea de que vos vas a construir una legitimidad social duradera para hacer un programa de ajuste, para hacer un programa que excluya a la población, que es lo que ellos piensan. Es más, ellos piensan, sobre todo Patricia Bullrich, que pueda avanzar con una política salvaje desde el primer día de gobierno y que la sociedad va a bancar. Es un error. Ojalá no pase eso. Yo, no quiero que esto pase. Quiero que ellos no ganen las elecciones, que las ganemos nosotros. Pero si pasa, yo creo que en la corta o en la mediana, inevitablemente van a tener respuesta. No somos el pueblo argentino no es un pueblo sumiso, no es un pueblo que se deja sacar derechos. Si vienen por quitar derechos laborales, si vienen por hacer una reforma previsional que deje a la gente afuera, si vienen por esas políticas, van a tener respuesta social. Yo no tengo dudas que van a tener respuesta social. ¿Y qué crees que va a pasar dentro del Frente de Todos? Bueno, vamos a la otra parte. No, claro, porque digo, Unión por la Patria, perdón. Unión por la Patria. No, porque sí. A mí también me cuesta. Sí, claro, sí, yo quiero ganar y demás. Bueno, la realidad es que estamos a poquitos días del final del cierre de listas. Nico igual dijo algo que es verdad. El sábado a la medianoche vamos a saber quién es el candidato. Yo creo que antes, pero ojalá en los próximos días. Nosotros, yo pertenezco a un espacio, ustedes saben, Patria Grande, que venimos promoviendo la candidatura presidencial de Juan Grabois. Nuestro planteo es muy sencillo. En el frente, en Unión por la Patria, no puede no existir una candidatura que exprese una agenda, la agenda que viene planteando Cristina, que es una agenda que plantea rediscutir el acuerdo con el fondo, que discutir la gestión de los recursos naturales, que tiene que ver con la cuestión distributiva, poner la distribución del ingreso, la justicia social en el centro de la política económica. Esa agenda tiene que estar. Y para nosotros también la tiene que representar, otra cosa que tiró Cristina, un hijo de la generación diezmada. Eso tiene que estar. Sería un error garrafal para nuestro espacio ir con propuestas, con un candidato o dos candidatos, que no exprese ninguno de ellos esta agenda. No solamente porque yo no me sentiría identificado, porque además sería electoralmente un error, como estrategia política electoral. Así que Juan obviamente está parado ahí, la expresa perfectamente esta agenda. Hay otros que también la pueden expresar. La puede expresar Guado, la puede expresar Axel, la puede expresar Máximo, que yo, no quiero entrar en nombres, digo, pero alguien la tiene que expresar. Y si no hay otros nombres, como estos que mencioné que la van a expresar, bueno, Juan va a ir. ¿Y una competencia en paso crees que puede fortalecer candidaturas? Mira, ¿O no? Yo no creo que sea una cuestión de principio, paso o no paso, ¿no? ¿Es buena o mala la paso? Bueno, depende. A mí me gustaría, si hay una paso, que sea una paso que esté ordenada por cuestiones programáticas, no por cuestiones de candidaturas o de listas, ¿no? O sea, tiene que ser una paso en la cual se entienda claramente que hay un candidato que representa una agenda y otro candidato que representa otra. ¿No estaría siendo la ordenadora el programa o la consigna? Ahí tenemos un problema. Cristina llamó un debate programático. Y creo que es importante avanzar en eso. Si hay primarias, que sea porque hay miradas diferentes dentro de una coalición que nos unen una serie de principios y de valores y nos diferencian claramente de lo que tenemos enfrente,
Pero la PASO tiene que ser por un debate político. No puede ser una PASO donde parece que no nos pusimos de acuerdo con las listas y entonces vamos a las PASO porque no nos pusimos de acuerdo con las listas. Lo mismo vale para los distritos. Nosotros ahora estamos también trabajando en la ciudad. Eso te iba a preguntar. ¿Vos estás con Eli Gómez Alcorta, no? No, nosotros estamos promoviendo la candidatura de Pedro a jefe de gobierno y de Ofelia legisladora. Lo mismo, digamos. Tiene que ser una Ellos primaria. Estuvieron acá la semana pasada. Lo que dicen es que pedimos paso. Lo que nunca se entendió es quién tiene que habilitar la paso en la ciudad de Buenos Aires. Eso era cuando se firmó el miércoles la alianza y había que ponerse de acuerdo, bueno, cuáles son los pisos, etcétera. Eso ya está. Ahora, que haya o no otras listas depende de nosotros, en este caso, de cada uno de los actores. Presentarla o no presentarla. Hay dos por ahora, entonces, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a ir a las primarias en la ciudad. Además, porque la ciudad es una discusión aparte, ¿no? Es un distrito que viene siendo hostil a nuestro espacio político hace mucho tiempo. Y la verdad que ir con un candidato único no nos parece lo más inteligente. Para sumar votos, para sumar distintos sectores. Nos parece mucho más rico que cada espacio pueda presentar, por ejemplo, Pedro Rosenblatt y Ofelia Fernández. Que no serían fórmula igual. Lo aclaró Ofelia por la edad. Serían cabeza de cada una de las categorías. Claro. O sea, jefe de gobierno y legisladora de la ciudad. Que además en la ciudad ahora se vota con la maquinita y vos podés votar por categoría. Es un sistema de votación que te permite votar por categoría. Más corte de boleta en un punto, digamos. Claro, no es corte de boleta porque no hay una boleta para cortar, pero podés votar por categoría. Le aportan algo diferente. Y creo que le van a sumar a Unión por la Ciudad, que es como se llama en nuestro distrito. Uy, qué difícil hacer esto. Sí. Ahora, yo te aporto una cuestión más. Viste que siempre, muchas veces la disyuntiva que tenemos es, bueno, los compañeros que son más firmes, que tienen principios y valores más claros, que representan una agenda más parecida a la Cristina, son los peores candidatos, y los otros que supuestamente son medio así, que nunca sabes de qué lado patean, son los que supuestamente te hacen ganar, que ¿no? buscan la amplitud, entonces, por decirlo de alguna manera. Entonces uno tiene una disyuntiva entre el pragmatismo para ganar y lo... Bueno, supongamos que eso es una regla, en este caso no está ocurriendo, ¿eh? ¿A dónde está escrito que Scioli o Massa son mejores candidatos y sacarían más votos que Guado o Axel o Juan? ¿Dónde está escrito? Para nada. Es más, se me ocurren un montón de argumentos de por qué eso no es así. Entre otras cosas porque tenemos una parte de la sociedad argentina que está muy enojada con el Frente de Todos, con el gobierno y con la política en su conjunto. Y nosotros como Unión por la Patria, ¿qué le vamos a ofrecer a esa sociedad? Lo más parecido que tenemos al status quo de la política argentina y lo que más defendieron la política de este gobierno. O sea, no creo que saquemos más votos con esa estrategia. Entonces, estamos en una situación en la que coinciden los candidatos que expresan la agenda que más nos gusta y que además son los mejores candidatos, son los que más votos van a sacar. ¿Por qué tenemos que optar por otra cosa? Nico. Itay, el otro día decía Ofelia acá que el Frente de Todos, el peronismo, Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, se inclinó por buscar candidatos que se parezcan un poco al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido. Hay una idea, pasa a nivel nacional también a veces, ¿no? Que es que para ganar votos o para ganar adhesiones lo que tenés que hacer es, bueno, o bajar o esconder un poquito tu identidad o tus banderas, ¿no? Es como un razonamiento político. Ahora, ¿se constató en la práctica ese razonamiento? Porque a veces quienes no pensamos así muchas veces somos catalogados de ideologizados o dogmáticos, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay un dogma, ¿eh? Hay una ideología de esa idea de que siempre moderarse y siempre mostrarse medio como sin definiciones muy firmes o en el medio. Eso presupone, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires es más conservadora de lo que ciertas candidaturas ofrecen. Correcto. Yo no creo que sea así. Podemos discutir, y es un debate largo, entonces, ¿por qué perdemos la ciudad? Pero yo no creo que la razón tenga que ver con que no somos suficientemente moderados. Más bien te diría, esto es para un debate largo, si hacemos una revisión de todo lo que ha hecho nuestro espacio político en la Ciudad de Buenos Aires, hay elementos para decir lo contrario, que a veces hemos sido demasiado condescendientes con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Demasiado duros, ¿no? Y por ahí eso también explica por qué no nos va tan bien. Entonces, y a la hora de pensar en las candidaturas, hay algo que me parece que les va a pasar si avanzan con esto, y es porque muchas veces esos jugadores que buscas que medio que se parecen a tu oposición también son sistema.
Entonces Sí. son personas que Claro. por ahí generan cierta confiabilidad. Y bueno, vos lo sentás en la jefatura de gobierno y el tipo entiende el sistema. ¿Cómo haces eso? Y con el cariño personal que tengo hace 1000 años, porque lo conozco hace muchos años, ¿cómo vos vendés que Pepe Rosenblatt es un gran jugador para sentarlo a la jefatura de gobierno que va a saber administrar eso? Mirá, primero déjame decirte una cosa. ¿En qué momento estamos? No estamos en un momento en donde lo que crece en la intención de voto son las propuestas sistémicas. Mirá del lado de la oposición también, ¿no? La propuesta más sistémica de la oposición es, todo indica, la que peor le está yendo, digamos, ¿no? Porque me parece que lo que garpa hoy, para decirlo así, Amanes, es lo genuino, lo auténtico. Lo que se está cansando la sociedad es del político careta, que nunca sabe bien de qué lado está, que siempre parece que está coacheado diciendo lo que hay que decir políticamente correcto. Y lo que garpa es lo genuino. De los dos lados del mostrador, lo que garpa es lo genuino. Ofelia es genuina, Juan Grabois es genuino, Axel es genuino, Guado es genuino, Cristina es genuina. Entonces, me parece que nosotros tenemos que apostar por lo genuino, por lo que representa, por las personas que cuando la escuchás hablar, estás seguro que lo que te dice es lo que piensa. Podés no estar de acuerdo, pero es lo que piensa. Y hay políticos que cuando escuchás, no solo no sabés si es lo que piensa, sino que sospechás que probablemente no sea lo que piensa, o dudás si piensa algo realmente o va diciendo en cada lugar lo que la gente quiere escuchar. Me parece que eso es lo que no va y creo que Pedro y Ofelia representan eso en la ciudad. Gracias, está ahí por A haber ustedes. venido. A ustedes. Nos vamos a ir al corte con un adelanto de lo que va a ser el informe de Flor Alcaraz a continuación. Y tiene que ver con niños, niñas, víctimas del terrorismo de Estado, pero que jurídicamente no fueron reconocidos como tales, sino como parte del acompañamiento de la militancia de sus padres, sí efectivamente reconocidos como víctimas de delito de lesa humanidad. El adelanto, el corte y estamos con eso. Un miedo que teníamos era que nuestros hijos se iban a olvidar de nosotros, que no nos iban a reconocer. Estar en un centro clandestino secuestrado es en sí mismo un tormento, es soportar tortura. Una cosa que no recordaba y lo recordé con muchos años después es que había gritos acá. Yo ahora no puedo escuchar gritos sin saber de dónde vienen. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Una desaparición es un fenómeno que nosotros vemos en la superficie, ¿no? No se autoexplica nunca una desaparición. Hay que poder reconstruir qué sucedió con esa persona para que llegue a una situación de desaparición. Nadie sabe nada. Hace una ploma, se voló y ya está. No hay una norma general, no hay una ley general que explique todas las desapariciones, sino que hay fenómenos diferentes que en la superficie producen una desaparición. No hay ninguna información. Cuando paso, veo a Arshak, digo, Arshak, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamas? Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Yo también tengo dos hijos con dos padres. ¿Con dos distintos? Lo digo porque vos tenés tres. Está muy bien. Vos tenés una, ¿no es cierto, Andy? Ahí es un tema que daría mucho para conversar, pero sí, tengo una, por supuesto. Lo primero que pensé igual fue en el banquete de Platón, que hay un anfitrión que recibe y hablan de la figura. Y dije, voy a releer este libro para sorprender a Lito, pero no, demasiado trabajo. Anfitrión, martes, 23:30, Televisión Pública. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dove Regeneración Extrema. Dove evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que con Dove su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos.
Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos en Desiguales y Pablo un poco adelantaba lo que se viene. Se sumaron ya invitadas. Flor Alcaraz también aquí al link de Desiguales. Flor, ¿querés presentarlas? Sí, estamos con María Eugenia Mendizábal, que es coordinadora del ex centro clandestino Olimpo, y también con Florencia Urosevich, que es coordinadora del Observatorio de Crímenes de Odio de la UBA y también de la UNTREF, porque, bueno, vienen a colación del informe que vamos a presentar, que surge a partir de una nota de nuestra compañera Luciana Bertoya, que publicó en Página hace unos días, y a partir de eso decidimos que la Agenda de Memoria y Verdad y Justicia no es una efeméride para Desiguales, es parte troncal de nuestros informes y de la conversación, así que a partir de esa nota pensamos en hacer este informe. Lu, te doy la palabra a vos un minuto antes de ver el informe también, con lo que tengas para aportarnos. Bueno, me parece que lo que vienen desarrollando ellas desde el Olimpo, desde el Observatorio de Crímenes de Estado, muestra las sensibilidades que se fueron desarrollando a medida que iba avanzando el proceso de verdad y justicia, ¿no? Si bien en algunos años las mujeres hablaban de los delitos sexuales que habían padecido, nadie las escuchaba, y con los niños, las niñas, pasó lo mismo, ¿no? Eran solamente testigos de alguna manera de lo que habían padecido sus madres y sus padres. En algunos casos, algunos de ellos llevados incluso a los centros clandestinos de detención y habiendo estado ahí durante varios días. Compartimos, Flor, si te parece, el informe y ya abrimos el living. Dale. A partir de 2018, hijos e hijas de quienes estuvieron secuestrados y secuestradas en el Olimpo, el Banco y el Atlético empezaron a poner en fila sus recuerdos de su paso por estos centros clandestinos de detención. Estamos hablando de víctimas infantiles de la última dictadura cívico-militar. Yo estuve acá a partir del 16 de agosto, que se abre el lugar, pero nos trajeron desde el Banco. Esto forma parte de un circuito que es Atlético Banco Olimpo. Este es el mundo de los sonidos para vos. A partir de ahora no vas a ver más, nunca más. Yo empecé a militar en la facultad, luego pasé a prensa de Montonero. Yo vivía en la casa de los compañeros, y cuando esa casa era conocida, que se sabía que había caído alguien que vivía en esa casa, por las dudas había que cambiarse de casa. Entonces, ese año fue caótico. Mi hijo nació el 23 de agosto del 77. En julio del 78 vamos a la casa y le habían secuestrado a mi abuela. Y cuando nosotros llegamos nos estaban esperando. Y ahí nos llevan a los dos al banco. Yo estuve aproximadamente un día, tenía 11 meses. Acá yo estuve en el 78 con mi hermanita 3 días, de los cuales no veo a mi vieja, mi hermana sí la traen, y yo me quedo con una detenida, Susana. Me dicen que voy a salir en libertad. En ese momento detienen a una señora con 2 criaturas, una bebita de 9 meses aproximadamente y otra nena de 6 años. Me sacan de adentro de lo que era el pozo y me dejan con las 2 criaturas. La nena mayor me pregunta qué era eso. Se me ocurrió decirle simplemente que era una fábrica y que estaba trabajando. Me pregunta por su mamá y le dije, mirá, está trabajando ahora. Una cosa que no recordaba, y lo recordé con muchos años después, es que había gritos acá. Yo ahora no puedo escuchar gritos sin saber de dónde vienen. La veo a mi mamá el último día y la veo a ella con un vestido floreado, pintada, como, o sea, estaba el auto acá, yo me estaba subiendo, ella estaba ahí, la abrazo y bueno, y ella me dice que me vaya tranquila, que después nos íbamos a ver. Y bueno, es el día de hoy que la sigo esperando. Estar en un centro clandestino secuestrado es en sí mismo un tormento, es soportar tortura. Bueno, a mi mamá le preguntan qué hacer conmigo, ella escribe la dirección de la casa de mis abuelos con mucho temor,
Y ellos dicen, bueno, lo vamos a llevar allá. Yo pensé que a mi hijo lo iban a llevar a un orfanato. Luego me enteré fortuitamente que estaba en la casa de mis padres. A mi mamá la trajeron un par de veces a mi casa, yo la vi mientras duró el secuestro. Estamos convencidos que para amedrentar a mis abuelos, que no hicieran la denuncia, llegaba golpeada, etcétera, y yo sé que me abrazaba y quería que no se fuera. Un miedo que teníamos era que nuestros hijos se iban a olvidar de nosotros. Cuando empezamos a soñar que por él nos liberaban en algún momento, que no nos iban a reconocer. Para mí es muy importante que sirva como para que quede plasmado en la historia. Más allá, que también es muy importante, que el Estado reconozca que nosotros fuimos víctimas. Para mí la mayor reparación es que la sociedad, el pueblo, entienda que esto no pasó, todavía está pasando. Solo en este circuito hay documentados al menos 300 casos de niños y niñas que pasaron por estos lugares. ¿Habrá otras historias de niños y niñas en otros centros clandestinos del país? Nuevamente, gran informe, Flor. Flor, María Eugenia, bienvenidas. Gracias por estar aquí. El reclamo concreto tiene que ver con eso, con ser reconocidas como víctimas del terrorismo de Estado, que es lo que hoy no está ocurriendo. Sí, digamos que tiene dos partes. Por un lado, desde el Observatorio de Crímenes de Estado, el Espacio para la Memoria Ex Olimpo y Atlético, que somos, digamos, las tres partes que estamos desarrollando este proyecto junto con todos estos hijos e hijas. Por un lado buscamos esa visibilización, dar cuenta de la cantidad de experiencias que hay adentro, digamos, de todo este grupo de niños en aquel momento, adultos ahora, y por otro lado buscar que la justicia haga eco de la situación de cada uno de ellos y ellas en tanto sujetos de derecho. ¿Y eso por qué no pasó hasta ahora? Bueno, veíamos en el informe que Susana Caride declara en el juicio de las juntas. En 1985 ya está hablando del caso de las dos chicas que cuidó, dos niñas que cuidó en el Olimpo. Que son las hermanas Couto. De Victoria. Victoria Couto y Florencia Tajes, exactamente. Ah, ok, perfecto. Victoria tenía 7 años y Florencia era una bebé. Si bien desde el 85 se están dando testimonios sobre la presencia de niños en el centro clandestino y también sobre violencias que vivieron, por ejemplo, en operativos de secuestro en sus casas, operativos que duraron horas y donde los niños fueron torturados psicológicamente, físicamente. Bueno, pienso en Guado de Pedro, ¿no? Claro. Porque es uno de esos niños y niñas que padeció lo que estamos hablando. Y para la justicia fueron testimoniantes, o sea, dieron pie y dieron testimonio de lo que les pasó a sus padres y a sus madres, pero todavía no fueron reconocidos como esto, como víctimas ni en ninguno de los juicios. Hay al menos en este circuito 111 casos que ya fueron reconocidos por la justicia, casi 300 que están documentados por acá las compañeras, pero también la pregunta que dejamos ahí en el informe, ¿qué pasó en otros centros clandestinos? Porque no es únicamente en este circuito que sucedió, ¿no? Sí, eso me parece que es quizás una de las cosas más importantes para remarcar, que no fueron prácticas aisladas, que decidieron discrecionalmente algunos miembros de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, sino que lo que notamos son prácticas específicas perpetradas sobre niños, violencia sobre niños, de forma sistemática, y eso se ve en el actual proceso de juzgamiento, en que, por ejemplo, fiscalías de Rosario, de Córdoba, San Martín, están reconstruyendo estos casos y entonces empieza a ser una temática que da vueltas. Incluso en el marco de estos juicios del circuito Atlético, Banco y Olimpo, ya son 5 los tramos, actualmente está desarrollándose el 5º juicio. Nunca se tuvo como caso a alguno de estos niños, salvo que hayan sido apropiados. Y, por ejemplo, en el 5º tramo actual se va a presentar, el fiscal Alagia va a presentar un pedido de ampliación para incorporar a 19 niños que estuvieron y niñas que estuvieron en el centro clandestino. Es decir, algo está pasando ahora en la justicia. Claro, y Lu, eso, por lo que estuviste trabajando, investigando, ¿qué tan cerca o tan lejos está de que esto pase? Bueno, eso lo tiene que decidir el tribunal oral. Si el tribunal oral no quiere incorporar estos casos, van a ir a instrucción. El juez de instrucción es Daniel Rafecas.
que, bueno, en los últimos procesamientos vino incorporando los casos de los niños, particularmente los que dictó por los centros clandestinos de la CIDE. Lo que hay que decir es que hay otras jurisdicciones que sí se han abocado a analizar lo que pasó con las infancias. Por ejemplo, en La Plata hace muy poco hubo una sentencia en el caso Hogar Casa de Belén, que son 3 hermanitos que fueron llevados a este lugar que dependía de la iglesia en Banfield y fueron sometidos a todo tipo de abusos y violencias durante casi 7 años. Wow. Sí, incluso se suma que en el 2021 hubo una sentencia contra Españadero, un genocida, que se lo juzgó por el caso de 9 niños. ¿Sí? Empiezan a verse estos casos no como casos aislados, sino también en su conjunto, ¿no? Que lo secuestran en un cumpleaños infantil, ¿no? Y lo llevan a 2 centros clandestinos. ¿A 9 niños secuestran en un cumpleaños infantil? Sí. ¿En dónde fue esto? Los llevan a ellos los llevan a Puente 12 y al Pozo de Quilmes. Son 9 niños de la familia Santucho. ¿Y son desaparecidos hoy por hoy o...? Sobrevivientes. Sobrevivientes. Wow. Hay algo que está bien planteado en el informe, igual quiero hacer la pregunta. Si efectivamente esas personas ya están detenidas o siendo juzgadas por delitos de lesa humanidad, ¿qué es lo importante de que efectivamente esto ocurra? Bueno, para el circuito atlético Banco Olimpo hay una cantidad de genocidas que han sido juzgados, alrededor de 26 aproximadamente. La mayor parte de ellos, lamentablemente, por morigeración de penas, están en sus casas, con lo cual se abre una puerta interesante si estos casos pueden tomarse en cuenta como algo que no ha sido, ¿no? Claro, juzgado con anterioridad. Claro. Sí, también me parece el orden del reconocimiento, ¿no? Del Estado, del Poder Judicial, de la calidad de víctimas de estos chicos y de cuánto sus vidas cambiaron a partir de los operativos de secuestro, de su presencia en los centros clandestinos. Y puede llegar a ocurrir, como pasó en los casos de apropiación, que una vez que eso se empieza a visibilizar, empiezan a aparecer otros testimonios. Es muy importante para nosotros, creo, sostener que en los espacios para la memoria la investigación es una investigación participativa. En este sentido, las y los niños antes, adultos ahora son parte del armado y lectura de esta investigación. Las preguntas que nosotros vamos construyendo son junto a ellos, siguiéndolos en muchos casos. Y en ese sentido se va como ampliando el radio o el espectro, digamos, de interés. Y seguramente después de la nota de Luciana de la otra vuelta y esta que estamos con ustedes, va a haber más niñes antes, adultos ahora, interesados en sumarse, en participar de esta investigación. Que quizás no se piensan a sí mismos como víctimas tampoco, claro, ¿no? Sino como acompañantes de. No, de hecho, Victoria, que aparece en el informe, se reconoce como víctima y empieza a recordar en terapia, no lo cuenta ahí, pero lo contó en la entrevista, cuando tiene a su segunda hija, que fue la edad en la que su mamá la tuvo a ella. Y ahí empezó a tener ataques de pánico, lo trata en terapia y ahí aparece el recuerdo, el testimonio de que ella había estado en el Olimpo, que había visto cómo bajaban de una camioneta su bicicleta, sus juguetes en ese centro clandestino y se acordaba de la persona que la había cuidado esos días que tenía los ojos vendados. O sea, el recuerdo apareció ya en su edad adulta, muy tarde. Sabía que su mamá estaba desaparecida, pero la memoria es así. Sí, en relación a esto que cuenta Flor, quizás lo importante es dar cuenta de que las afectaciones, lo que ellos vivieron, no lo vivieron solo en ese momento, sino que son daños que se perpetúan a lo largo del tiempo. En muchos relatos aparecen, muchos testimonios aparece esta idea de que, por ejemplo, la propia maternidad o paternidad es un punto de quiebre en la reconstrucción de la propia historia. Y lo otro que vemos como fundamental es el encuentro, el trabajo colectivo y cómo se empiezan a reconocer unos y otros en los relatos de lo que han vivido, ¿no? De sentirlo no como una experiencia, solo. de sentir la soledad y la experiencia como una experiencia singular, a reconocerse como sobrevivientes de prácticas en común, prácticas represivas en común. Sí, también es interesante ver como algunas verdades que teníamos como ya asentadas entran a ponerse en crisis. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad vigilada, muchas y muchos de los sobrevivientes, una vez que fueron liberados,
en el circuito atlético Banco Olimpo sufrieron la libertad vigilada hasta el 83. Claro. Entonces, en ese periodo de tiempo también hubo niños y niñas junto a ellos en todo ese contexto. Claro. Entonces, y nacieron otros niños y niñas en esas circunstancias. Al hacer una pregunta que no solamente tiene un peso sobre la verdad jurídica, sino también en la reconstrucción histórica, nos damos cuenta que el centro clandestino llegó mucho más allá de esas paredes, de esos predios, llegó hasta esas casas y durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces se rompe un criterio, digamos, de materialidad y se rompe un criterio de temporalidad y viene a partir de las mismas preguntas de estos adultos, ¿no? Y adultas. María Eugenia, Florencia, gracias por haber venido. Favor, a ustedes. Flor, gran informe. Gracias. Y como siempre, gran laburo de Lulu Bertoia. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Seguimos haciendo Desiguales por la televisión pública. A continuación, SIC. Hasta mañana.